Gracia y paz. Bienvenidos al plan de lectura Por amor a su palabra. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Nueva Traducción Viviente. Hoy es 1 de abril. Iniciamos nuestro plan de lectura en Levítico capítulo 4. Nuestro Dios es un Dios justo y lleno de gracia. En este capítulo trataremos acerca de las ofrendas por el pecado, en especial aquellas destinadas para hacer expiación por un pecado cometido por ignorancia. Continuaremos nuestra lectura en el Antiguo Testamento e iniciamos un camino extraordinario de adoración y clamor en oración a través del himnario de Israel. Empezamos la primera lectura del libro de los Salmos y daremos lectura al Salmo 1 y 2. Meditaremos en el contraste de la vida del justo y el impío y contemplaremos la necedad humana y la soberanía de Dios por medio del Salmo 2. Asimismo, seguimos en el Antiguo Testamento, escuchando palabras de sabiduría a través de Proverbios capítulo 19. Culminaremos nuestra lectura en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 2. En este capítulo, Pablo nos mostrará la superioridad del mensaje de Cristo frente a las filosofías mundanas y las huecas sutilezas del incrédulo pensamiento humano. Y así damos inicio en Levítico capítulo 4. Escuchemos. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente, al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego, el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, delante de la cortina interior del santuario. Después, el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro: la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí, sobre el montón de las cenizas, lo quemará sobre un fuego de leña. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Después, los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego, el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor
dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor, y serán perdonados. Después el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro, llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas ante el Señor. Esta es una ofrenda por su pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego, quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona y la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Continuamos nuestra lectura en el Antiguo Testamento e iniciamos nuestro camino de adoración y clamor en oración a través del libro de Salmos, capítulo 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como una paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos
lleva a la destrucción. Continuamos la lectura en el Salmo capítulo 2. Escuchemos. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Continuamos nuestra lectura en el libro de Proverbios capítulo 19. Escuchemos. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad. Después se enoja con el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. El testigo falso no quedará sin castigo, y el mentiroso será destruido. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Sigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca.
Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Culminamos nuestra lectura el día de hoy con la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Escuchemos. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que coman o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso.
Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. De esta manera concluye la lectura del día de hoy. Rogamos a Dios que sea de bendición a tu vida. Puedes compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas el día de mañana este plan de lectura por amor a su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Que tengas un bendecido día. Y recordamos las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús.